Lo que te prometíamos, un poco de ideas distintas, que es lo que necesitamos. Estamos aquí en el piso, le damos una bienvenida al amigo Gonzalo Blusón. ¿Cómo estás, Gon? Bien, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad que un poco desilusionado igual, porque esperaba encontrarme con la voz más sexy de la radiofonía argentina y me falló. Hoy pero no bueno, está. será, ¿No soy yo? Será en otra oportunidad, me imagino. Hoy no está, pero sí, falta ese encanto femenino, esas mañanas de resaca que venía hecha pelota. Pero... Viene por Belén, todos los políticos son iguales. Pero es cierto. Bueno, se acaba de ganar un par de votos de la platea femenina. Gonzalo, ¿vas a ser candidato a legislador en octubre? Voy a ser candidato a legislador, hoy soy precandidato, veremos en qué lugar, depende cómo salgan en las internas, porque nada, tengo el placer de estar en uno de esos pocos partidos políticos en la Argentina donde las candidaturas se definen por internas, que te diría era una condición mía, jamás hubiera participado en un partido que no fuera de esa manera, así que sí, hoy soy precandidato, espero tener un buen lugar en la lista. ¿Por qué partido? Por el Partido Liberal Libertario. ¿Qué es el Partido Liberal Libertario? Mira, el Partido Liberal Libertario nació en realidad hace un par de años, un poco de un grupo de ciudadanos, la mayoría de nosotros, te diré, sin participación política previa, que defendíamos y amábamos la libertad, defendíamos las ideas de la libertad, esas ideas que fundaron este país con Alberdi, esas ideas que hicieron que la Argentina fuera uno de los países más importantes y más desarrollados del mundo, y que vimos cómo esas ideas desaparecieron de todos los partidos, ¿no? Esas ideas que en algún momento estuvieron incluso en el socialismo con Juan B. Justo, en el radicalismo con Alem, a lo largo de la historia de los partidos políticos fueron desapareciendo, y hoy nos encontramos con una Argentina donde esas ideas no están, por supuesto, no están dentro del kirchnerismo, del oficialismo, pero no estaban dentro de la oposición. Y empezamos a trabajar con esta cosa mágica que son las redes sociales a través de un grupo que se llamaba Yo quiero que exista un partido liberal en la Argentina, y de lo virtual decidimos en algún momento pasar a lo real, y bueno, estuvimos luchando durante todos estos años para conseguir la personería jurídica para poder participar en estas elecciones. Juan B. Justo, decía Gonzalo, del Partido Socialista. ¿Qué decía Michel Juan B. Justo, por ejemplo, ¿no? Decía, se impone la separación entre empresarios de industrias libres, de industrias sanas, de industrias que se han desarrollado espontáneamente, y empresarios incubados y cebados por la ley mediante trabas aduaneras y privilegios monopólicos. Negamos que las empresas deba hacerlas el Estado, ya vendrán ellas si el Estado sabe cumplir sus funciones esenciales en defensa del capitalismo, que consisten simplemente en la aplicación del Código Civil y del Código Penal para establecer el respeto por la propiedad y por las personas. Un socialista. La verdad que me decís esas cosas, a mí me encanta debatir. Nosotros la verdad que estamos siempre en contacto, la idea nuestra es llevar estas ideas a la calle, estamos todos los fines de semana en las calles hablando con la gente, y me encanta cuando cada tanto nos cruzamos con una mesita del Partido Socialista y entrar a tirarle estas cosas que decía Juan B. Justo y mostrarles cómo fueron perdiendo el camino. Es muy interesante. Cómo la defensa de los trabajadores pasaba por defender el derecho de propiedad, pasaba por defender la libertad. Bueno, en la Argentina esa es la historia del Partido Socialista en sus inicios, ¿no? Nos tenemos que remontar a principios del siglo pasado, cuando el marxismo ya estaba con sus tropelías en los inicios de lo que fue la revolución bolchevique. Hubo un grupo de gente que dijo, bueno, definitivamente el terror, la persecución, la suma del poder público no es el modelo que nosotros creemos que defiende los intereses de los trabajadores. Y esta gente se puso a pensar, ¿no? Estaba diciendo, bueno, evidentemente esto no sirve. ¿Qué sirve? Sirve una moneda sana. Recordemos que cuando el abuelo de Federico Pinedo prácticamente imponía el Banco Central aquí en Argentina, esta gente se oponía. ¿Por qué se oponía? Porque iba a pasar o sea, dijeron en su momento, esto va a ser uso político, van a empezar a imprimir billetes y le va a robar a los trabajadores. Se dieron cuenta que lo que convenía era un libre mercado que abarate los costos de las cosas que estaban comprando los trabajadores y no proteger a una industria nacional, lógicamente igual defender empresarios prebendarios, y los tipos defendían, ¿no?, moneda sana, libre comercio, propiedad privada, porque se dieron cuenta, percibían que eso era lo que les servía a los trabajadores. Nunca pensé que iba a decir esto, pero pobre Pinedo, pagando los pecados de su abuelo ahora. No, a ver, Pinedo ya tiene lo suyo en el PRO, ¿no? El abuelo de Federico Él Pinedo tiene muchas cosas para ser criticado sin meter al abuelo, pero hablando de culpa por asociación, Gonzalo, acá yo estoy siempre todo el tiempo debatiendo en las redes sociales, en Facebook, el tiempo libre que tengo lo dedico a eso y veo... Sí, ya sabemos es un vicio. Y por supuesto siempre, no importa qué, no importa con quién hable, no va a pasar una semana sin que alguien me mencione a Menem, Cavallo, Martínez de Oz, etcétera.
¿Cuál ha sido la reacción, la estrategia del partido para poder desasociarse de esas personas? Porque he visto que muchas veces cuando les mencionan qué es liberalismo para el Partido Liberal Libertario, la gente se queda así como, como no computable. ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que el liberalismo fue bastardeado durante la historia. El liberalismo se abandonó en la Argentina hace casi 100 años. Nosotros lo que venimos a recuperar son esas ideas del verdadero liberalismo. Acá Martínez de Hoz no puede haber sido jamás un liberal, porque trabajaba durante un proceso autoritario. El autoritarismo con el liberalismo se da las patadas. Menem era un peronista de derecha. Pero lo peor de todo es que ni siquiera el plan económico fue liberal. No, porque ni si la vos me tablita, decís un proceso autoritario. cosas. Pero aunque el plan económico hubiera sido liberal, que no lo fue con la tablita y todo el tema de control de precios, sí, control de cambios. El aumento del gasto. Pero si lo hubiera sido, tampoco podría haber sido considerado un liberal, porque esa cosa que yo creo que sí entendían personajes como Juan B. Justo, sí entendían gente como Alem, sí entendía por supuesto Alberdi, es que la libertad es algo inescindible, es algo único. Uno no puede ser libre en un poquito de las cosas. Vos no podés plantear la libertad económica sin plantear al mismo tiempo libertades civiles, como tampoco podés hacer lo contrario, plantear libertades civiles, defender libertades civiles sin defender libertades económicas. Eso es algo que salió el partido como algo nuevo y llama mucho la atención a defender la libertad como una sola. Hay que defenderla en todos los ámbitos. El kirchnerismo ya demostró una vez más, como si no hubieran habido casos en la historia, que cuando violentás las libertades económicas, indefectiblemente, en el corto plazo, no estoy hablando en el mediano ni en el largo, en el corto plazo, terminás violentando las libertades individuales. El kirchnerismo ha sido muy útil para ilustrar en qué termina el avance constante del Estado. Pero una cosa que me interesa es que en este país todo el debate político está muy lanzado hacia la izquierda y por tanto por supuesto, un partido que viene a dar ideas diferentes, ideas bien alternativas, va a ser visto como derecha, de extrema derecha. Para ellos, el Partido Liberal Libertario es lo más ultraconservador que hay. ¿Cómo ha hecho el partido para tratar de dejar claro, bueno, liberalismo no es conservadurismo? Es que el liberalismo jamás va a ser conservadurismo. El conservadurismo lo que defiende es el statu quo, nosotros lo que queremos es el cambio. El conservadurismo lo que defiende, ellos, el kirchnerismo, no solo la derecha es conservadora, el kirchnerismo es conservador. Claro. Por el kirchnerismo y toda la clase política hoy, lo que defiende son los privilegios de la corporación política. Yo creo que acá en la Argentina tenemos va a haber dos grandes opciones en un futuro. Uh-huh. Va a estar, vos vas a poder elegir la corporación política o alguien que te defienda a vos. La corporación política ya está probado que se defienden entre ellos. Lo que contaba Marcelo hace un ratito, los radicales que votaron en contra de la ley de medios, pero apenas salió la ley de medios estaban viendo cómo se ubicaban a ganar los beneficios que le daba la ley de medios. Uh-huh. Acá hay una corporación política que juega a que se pelean entre ellos, pero son todos lo mismo. Lo que hace falta es recuperar valores, traer esas ideas viejas que son nuevas hoy a la Argentina, para empezar a recuperar el país que nos merecemos los argentinos de alguna manera. ¿Y cuál es la estrategia para hacer esto? Porque es muy difícil el trabajo. Mucha gente tiene miedo de que el Partido Liberal Libertario se vuelva un partido obrero liberal. ¿Tenemos realmente una estrategia como para poder llegar a influir en ese debate y cambiar? Mira, yo voy a hablar, no lo hago seguido, pero voy a hablar bien del Partido Obrero. Bien. ¿Realmente estamos seguros que el Partido Obrero está haciendo mal las cosas? Todos los partidos hoy hablan de redistribución de la riqueza. Todos los partidos están levantando banderas marxistas. Todos los partidos parecen de izquierda. Hasta los partidos que teóricamente se dicen de derecha como el PRO son partidos de centro izquierda. Todos los partidos. Eso no es un poco. Yo escuché dirigente político del PRO en la tele hablando de plusvalía. Esas ideas del marxismo que tanto calaron, del trotskismo que tanto calaron dentro de la política argentina, ¿no es obra de que el Partido Obrero exista? Yo creo que siendo un partido chico, quizás no tan chico como el Partido como el Partido Obrero, se puede cambiar mucho el eje del debate en la política argentina. Y yo creo que esa es la estrategia. El Partido Liberal Libertario viene a defender las ideas del liberalismo siempre. No nos vamos por ejemplo, yo no voy a salir a defender el fútbol para todos porque el 70% de los argentinos quieren el fútbol para todos. El fútbol para todos es un robo. El fútbol para todos lo están financiando la gente pobre que no llega con su sueldo a fin de mes. Eso, cada vez que compran una leche, cada vez que compran comida en el supermercado, están pagando IVA que financia los sueldos millonarios de dirigentes de fútbol y futbolistas a través del fútbol para todos. Eso no lo voy a defender a menos que por más que sea popular. Eso creo que es lo que cambia, lo que es tan diferente al Partido Liberal Libertario. Nosotros defendemos nuestras ideas siempre, sean populares o sean impopulares. Y nosotros vamos a explicar por qué esas ideas van a transformar la Argentina, por qué esas ideas van a generar progreso y por qué si se aplican esas ideas vamos a vivir todos mejor. Dices que no defenderías nunca fútbol para todos. Si mañana Gonzalo Bluson, presidente del Partido Liberal Libertario y probablemente su primer candidato,
defiende el fútbol para todos, ¿qué pasaría con Gonzalo Bluson? Que me peguen una patada, me echen del partido, acá yo escucho el programa y veo que insultan bastante, pero no lo voy a decir, pero que me a palos. No, yo estoy acá... Creo que la recomendación es redundante, creo que es lo que harían. Conociendo a los demás, me parece que es lo primero que harían. Yo creo que lo bueno del Partido Liberal Libertario es que no importa quién vaya a ser el candidato, ya sabemos cómo va a votar en todo. Claro. No importa quién gane la interna. Las ideas son claras, es un partido que tiene principios. Vos sabés, el otro día hacíamos el ejercicio de leer declaraciones de principios de distintos partidos. Y todos son declaraciones que vos no podés, si yo te pongo 3 partidos, te pongo el PRO, te pongo el Frente para la Victoria, y te pongo el radicalismo, y te pongo sus 3 declaraciones de principio y te digo unilas con una línea, no lo podés hacer. Wow. Seguro te vas a equivocar. Seguro. Porque todos dicen lo mismo, dicen queremos una Argentina mejor para que todos vivan más, no sé, más felices, y no dicen nada. No dicen absolutamente nada. En cambio, nosotros somos claros. Bueno, por eso pueden votar cualquier cosa y por eso todos los periodistas salen a ver cómo van a votar los legisladores, porque dicen que quieren que la gente esté mejor, que haya justicia social y no te decís absolutamente nada que vas a hacer. Yo creo que es positivo este encorsetamiento ideológico, por así decirlo, porque va a ser evidente y de cara a la sociedad si el partido está defendiendo sus principios o algún interés a un interés particular. Nunca, bajo ningún concepto, según lo que vende el partido, pueden estar de acuerdo a una suba de impuestos, por ejemplo. Pero ni a una suba de impuestos, ni a cualquier tipo de restricción de la libertad. Yo creo que es muy importante que haya tanto en el Congreso como en la legislatura, que va a ser a lo que vamos a presentar candidatos este año, representante del Partido Liberal Libertario. Porque nosotros vamos a estar defendiendo a las personas y a los ciudadanos en cada sesión, siempre. Nosotros vamos a acompañar, si querés, a la centroizquierda cada vez defendiendo las libertades civiles cuando se voten las libertades civiles, y vamos a estar acompañando, si querés, a la centroderecha cuando se defiendan libertades económicas. Vamos a estar siendo árbitro y siempre defendiendo la libertad, siempre defendiendo a las personas. Vamos a una tanda y ya seguimos con Gonzalo. Quédate ahí, estamos media horita más contigo aquí en Radio Palermo. Desde Buenos Aires, para todo el mundo, Radio Palermo. Bueno, volvemos con Gonzalo Bluson, presidente del Partido Liberal Libertario. Me estabas diciendo en el bloque anterior que si vemos las declaraciones de principio, las bases de cualquiera de otros partidos grandes, son indistinguibles. Pero en el Partido Liberal Libertario no. ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son los principios del partido? Mira, nosotros lo que defendemos es, como te decía antes, la libertad en todos los ámbitos. Entonces nuestra defensa es siempre irrestricta de las libertades, tanto los derechos individuales, de los derechos civiles, como de la libertad económica. Digamos, para nosotros el Estado tiene una función básica, indelegable, que creo que es defender los derechos individuales de las personas, es defender tu vida, por sobre todas las cosas, defender tu libertad y defender tu derecho a buscar la felicidad. Yo creo que cada uno tiene derecho a vivir la vida como quiera, siempre y cuando no dañe derechos de terceros. Digamos, si vos querés ser médico, puedes ser médico. Si querés ser homosexual y casarte con tu pareja, cásate con tu pareja. Si querés hacer lo que quieras, hacer de tu vida lo que quieras, siempre y cuando no dañes a terceros. Creo que eso es clave. Entonces, lo que terminamos defendiendo es, como te decía antes, nosotros lo que queremos es defender la libertad de los individuos poniéndole un freno a un Estado que avanza, a un Estado que se mete en nuestras transacciones económicas, que nos dice cómo podemos disponer del fruto de nuestro trabajo, que nos obliga a quedarnos en una moneda que se devalúa, en la que no podemos ahorrar, que nos obliga a decirnos hasta cosas ridículas. Por ejemplo, que no podés comprar alcohol después de las 10 de la noche. Que no puede haber deliveries de alcohol, que vos no podés, sos una persona de 40 años, grande, responsable, con hijos, haces un asado en tu casa, y no podés llamar a un kiosco que te mande 2 botellas de vino. El Estado se va metiendo dentro de la vida de todos y se convierte casi como en nuestro padre. Yo creo que las personas tenemos que empezar a sernos responsables nosotros de nuestras vidas, porque la verdad que estamos bastante grandecitos como para que un burócrata atrás de un escritorio nos diga cómo vivir. Mucha gente es liberal y no lo sabe. Hay lo que nosotros llamamos liberales intuitivos allá afuera, que por ahí sienten algo que les hace decir, no puedo seguir confiando en el Estado para hacer estas cosas. Y vos lo eras. Porque he oído tu historia, antes de estar metido en política sentías un rechazo importante hacia la política, precisamente por eso, porque eras un liberal intuitivo. ¿Por qué
Pero hay mucha gente que no llega a ese valor, o sea, a esa epifanía de decir la libertad es lo más importante. ¿Por qué para ti la libertad es el valor más importante a defender y el partido lo va a defender siempre y no es, por ejemplo, la igualdad, el bienestar, ese tipo de cosas? Mira, hay varias frases sobre, alguna vez, siempre entre liberales o cuando sale la charla te preguntan, ¿no? Como, además, sobre todo sobre la definición de libertad. ¿Cuál es tu definición de libertad? Y salen esas cosas que uno dice, ¿no? La definición de diccionario, entonces, de la libertad es la ausencia de coerción, ¿no? Que nadie te obliga a hacer cosas, eso es la libertad. Pero ¿por qué defiendo yo la libertad? Creo que lo define bien una definición de libertad que dijo Borges una vez, que a mí me encanta, que dice que la libertad es el espacio que necesitan las almas para respirar. Y siempre aclaraba y decía, mi alma necesita mucho espacio. Yo creo que mi alma necesita mucho espacio y creo que si todos nos ponemos a pensar, todos queremos ser de alguna manera libres. Si no, terminaríamos siendo esclavos. El esclavo tiene techo, tiene comida, tiene trabajo, tiene la vida solucionada, le deciden todo por él. Yo no quiero ser esclavo, yo quiero vivir mi vida como yo la quiera vivir. Quiero tener esa emoción de tomar mis propias decisiones, de hacerme responsable, de aprender de mis errores, de mejorar, de progresar. Uno quiere hacerse cargo de su vida, ¿no? De tomar el timón de cada una de las vidas. Creo que, desgraciadamente, la sociedad o muchos de nosotros nos hemos ido adormeciendo, quizás hasta por descreimiento de la política, lo que me pasó a mí. Yo no creía en la política, no me gustaban los políticos, pero en un momento de la vida uno dice hay que hacerse cargo. A mí me pasó leyendo una frase de Edmund Burke, que decía: lo único que hace falta para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada. Y yo me encontré viviendo tranquilamente, adormecido, sin hacer nada para vivir mejor. Y decidí que había que hacer cosas en política. ¿Te imaginabas ese día que tomaste esa decisión? Estamos hablando de 2 años y medio, casi 3 años atrás, hasta el día de hoy. O sea, vos en ese momento dijiste, evidentemente no hay ningún partido que me vaya a representar. Que desde entonces hasta ahora, o sea, la previa del debut electoral, se hayan perdido tantas nuevas libertades. La verdad que no lo esperaba, pero es algo que a mí me gusta decirlo, siempre la libertad es algo que te lo van quitando de a poquito, porque si te la quitan toda de golpe, vos te das cuenta y te resistís, como pasó con los dólares. Primero te ponen una pequeña limitación y te dicen simplemente que tenés que declarar el origen cuando empezaron las restricciones a los dólares. Primero tenías que llenar en realidad en el mismo banco llenabas un formulario diciendo cuál era el origen o destino de los fondos. Después esa declaración te la hicieron hacer online. Después, cuando lo hacías online, te autorizaban o no. Y de un día para otro te empezaron a restringir el monto hasta que de repente no se pudieron comprar más dólares. Siempre avanza así el Estado sobre nuestras libertades. Siempre muy de a poquito, porque si hace 5 años, cuando empezaron con esta declaración en el banco, te hubieran dicho no se pueden comprar más dólares, se prendía fuego la Argentina. Entonces, siempre espero, la verdad que si no hay una opción liberal en Argentina, desgraciadamente yo creo que el Estado va a seguir avanzando sobre nuestras libertades. Por eso es tan importante, por ejemplo, en esta elección, donde desgraciadamente, por culpa de la nueva ley que se votó en el 2010, solo vamos a poder presentar candidatos a la legislatura de Buenos Aires, porque nos exigen 4.000 afiliados que aún no tenemos para presentar candidatos a diputados y senadores, así que únicamente vamos a presentar candidatos a la legislatura de la ciudad. Es tan importante, yo creo que si uno quiere cortar con este avance que hace el Estado sobre nuestras vidas, si uno quiere empezar a cortar con estos beneficios a los empresarios amigos del poder, si uno quiere empezar a cortar con estos aumentos dispuestos, con estos avances sobre nuestras libertades, es importante que cortemos boleta y yo creo votar no creo que nadie vaya a votar al kirchnerismo y a nosotros, entonces votá a tu opositor favorito, sí, pero meté la boleta de legisladores del Partido Liberal Libertario, porque creo que es importante darle una señal a la vieja política, darle un mensaje a esa vieja corporación política que se defienden entre ellos, que algo nuevo llegó a jugar. ¿Qué le permitiría al partido, o sea, en el caso de contar con un legislador porteño en vistas a la formación del Partido Nacional ya para presentar candidatos a diputados nacionales y senadores en 2015? ¿Cuál es la importancia de contar con alguna representación en pos de conseguir ese objetivo? Yo creo que lo más importante es la visibilidad, porque la verdad que hoy el Partido Liberal Libertario se financia con los aportes voluntarios de los colaboradores, de los afiliados, del que quiera aportar un centavo. Y la verdad que se hace difícil, es un partido de gente mayoritariamente muy joven, que no tiene buenos sueldos, muchos ingresos, no son los grandes empresarios ni la CIA quienes nos financian, como nos dicen los kirchneristas. Ojalá. Entonces, la visibilidad que podemos lograr nosotros generalmente es bastante poca, y creo que la posibilidad de tener a alguien hablando de liberalismo, alguien defendiendo las ideas de la libertad en la legislatura, va a ser un antes y un después para estas ideas. Sí, es
Es así, porque lamentablemente si te pones a pensar en retrospectiva, muchas de las personas que están en el partido antes hablaban y no había mucha repercusión. Tenés que formar un partido político o para que digan, bueno, habla por lo menos tal persona, pero donde en cierta parte te siguen ignorando. Pero cuando tenés cierta persistencia y podés conseguir presentarte a elecciones, te escuchan un poquito más. Y yo estoy convencido de que es así. Con un legislador te invitan, te llaman, hablas, y yo creo que las chances ahí de crecimiento del partido pueden ser prácticamente exponenciales. Una pregunta que te quiero hacer. Hasta ese momento en el que el partido pueda llegar a crecer para ser un partido nacional, si nos va bien en las elecciones, metemos un legislador. Quizás más de uno, pero bueno, me tomo en serio cuando digo eso. Pero bueno, digamos que metemos un legislador. ¿Qué puede traer de ideas nuevas y necesarias el Partido Liberal Libertario a la ciudad? Yo creo que lo más importante va a ser, lo que va a diferenciar ese legislador de los otros 59 en la legislatura, va a ser que ese legislador va a querer quitarle poder a los políticos y devolvérselo a la gente. Es el legislador que va a votar siempre en favor de la gente. Es el legislador que va a querer cambiar, por ejemplo, de lleno el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que es hora, siendo la educación algo tan importante para los argentinos, para poder progresar, creo que es una locura que no se haya planteado, hace tantos años que estamos con este sistema, que no se haya planteado nunca hablar de libertad educativa, de que los padres y educadores tengan el poder de decidir sobre la educación de los niños. Hoy la educación se decide atrás de un escritorio, de un burócrata de turno, de un ministro que quizás en su vida tuvo contacto con chicos. Lo está decidiendo un burócrata. Si vos sos padre, no podés decidir la educación que tienen tus hijos. Yo implementaría además un sistema de financiamiento al estilo, un sistema educativo de financiamiento como se financió la educación en Suecia, ¿no? Donde en realidad se otorgan cheques escolares a los padres y esos padres deciden ese presupuesto educativo a qué escuela va. Con lo que encima, además de permitir libertad de contenidos, estás haciendo que las escuelas empiecen a competir, a ver quién da educación de mayor calidad. Y es el padre el que decide dónde va ese presupuesto, y no un burócrata que lo otorga por lobby, o por cómo le conviene, o por cómo va a obtener más votos. Es el padre el que tiene el poder. En el tema de transporte, creo que la desregulación es el camino. Hoy tenés empresas de transporte donde el negocio de los colectivos, de los trenes, de los subtes, no es llevar gente. El negocio es cobrar el subsidio. El negocio de las empresas de ómnibus y las empresas de colectivos es rodar lo menos posible, que haya el menor desgaste posible sin perder el subsidio. Entonces, si no empieza a haber verdadera competencia en el área de transporte, vamos a seguir viajando pésimo. Y en tercer lugar, tenemos que empezar a atacar el problema del empleo. Y el problema del empleo, el problema del trabajo en la ciudad, no se puede atacar si no empezamos a simplificar la creación de riqueza. ¿Qué es la creación de riqueza? Quien quiere emprender, quien quiere poner un local. Si vos querés que haya más empleo, tiene que ser más simple poder poner un restaurante, poder poner un kiosco, poder poner un negocio, un comercio. Con el sistema de habilitaciones que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, no se puede crear empleo. Es imposible crear empleo. Son una maraña de trámites y regulaciones inentendibles. Que trae corrupción, además. Aparte, siempre cuanto más complicado sea el trámite que tenés que hacer, más posibilidades de que quizás te toque un ángel justo y no es corrupto. Sí. Pero es mayor el riesgo de que termine un corrupto en ese puesto tratando de facilitarte las cosas, ¿no? A cambio de un regalito. Entonces yo creo que son un montón de cosas en las que se puede empezar a trabajar, como yo te decía antes, quitándole poder a los políticos y devolviéndoselo a la gente. Y a nivel nacional, el tema número 1 desde hace muchos años, inflación. El partido tiene una posición bastante diferente a la que he visto en el resto y muy definida. Para ellos la inflación no es un misterio, no están todo el tiempo diciendo hay muchas causas a la inflación, hay muchas cosas que podemos hacer. No, es bastante definido y bastante constante el discurso del partido sobre inflación. ¿Cuál es? Es que la verdad, a mí me extraña que todavía estemos debatiendo estas cosas cuando la Argentina ya vivió tantos procesos inflacionarios y en el mundo se sabe cuál es la causa de la inflación. Creo que en el único lugar donde los economistas o los partidos políticos o los políticos o los gobernantes callan cuál es la causa de la inflación es en la Argentina. Digamos, nos toman el pelo. El otro día la Presidenta salió a decir, lanzó esta campaña Mirar para Cuidar, diciendo que iba a mandar militantes a controlar camisas pardas
iba a mandar camisas pardas o camisas negras, como lo quiera llamar, a controlar los precios en los supermercados, porque eran los supermercadistas malos los que hacían subir los precios. Y yo me pregunto, ¿qué pasa en Chile, en Uruguay? ¿No son tan malos los supermercadistas como en Argentina? Y las cadenas multinacionales, Carrefour, que tiene operaciones en Chile, tiene operaciones en otros lados, ¿no son tan malos como en Argentina y quieren subir los precios? Todos generan inflación. Nos toman el pelo, aparte con esa actitud semifascista de mandar gente a presionar a los empresarios. Lo cierto, y es lo que todo el mundo sabe, y los únicos que no lo dicen son los políticos argentinos, es que la culpa de la inflación la tienen los gobiernos. Gobiernos que emiten descontroladamente, como el kirchnerista, para financiar su gasto público, sobre todo en un año electoral, donde tienen que sostener toda su estructura de clientelismo político, donde tienen que sostener el fútbol para todo, donde tienen que seguir dándole obra a Lázaro Báez, si no, pobre Lázaro Báez, ¿de qué va a vivir? Pobre. Entonces, en eso se va la emisión monetaria, el peor de los impuestos, que es la inflación. El peor de los impuestos porque la inflación que genera el Banco Central, que es el responsable de imprimir billetitos, ¿no? El responsable de imprimir billetitos con esa inflación que genera, al que castiga es al pobre, al que tiene ingresos fijos, al que vive al día, que lo que hace es llega a fin de mes y ve que no le alcanza y que tiene que comer menos. Y el que se beneficia es el empresario que recibe los subsidios del Estado, el dirigente de fútbol que recibe la pauta del fútbol para todos, el Lázaro Báez, Máximo que viaja en avión para venirse a operar la rodilla. Ahí es donde van los fondos que nos quitan a nosotros los trabajadores. El estadio de Capitanich en Entonces, tener una presidente del Banco Central que dice que la emisión no genera inflación, me parece que me están tomando el pelo. Entonces, nosotros estamos lanzando mañana, y están todos invitados, quiero invitar especialmente a todos los oyentes, una nueva campaña, porque como mirar para cuidar me parece que no va a servir, y como nosotros realmente queremos cuidarnos de la inflación, queremos cuidar nuestro bolsillo, vamos a lanzar la campaña Mirar al Gobierno para cuidar tu bolsillo, porque es el gobierno el que hay que mirarlo, es el gobierno el que hay que tenerlo cortito vigilándolo, que no emita, que baje el gasto público, que deje de malgastar el dinero de los contribuyentes en esas cosas ridículas que gasta, ¿no? Y eso que no tenemos el tren bala, ¿no? Ahora tenemos el Sarmiento. Imagínate si tuviéramos el tren bala. ¿Qué van a hacer mañana? Lo que vamos a hacer es, vamos a ir con pecheras, igual que los camporistas, pero van a decir mirar al gobierno para cuidar tu bolsillo, y vamos a ir a la puerta del Banco Central, en la calle Reconquista 266, mañana martes a las 13 horas, y lo que vamos a hacer es vamos a auditar, vamos a mirar al gobierno, vamos a entrar al Banco Central, pedir una audiencia con Marco Del Pont, y la verdad que yo le voy a quiero preguntarle de frente, ¿realmente vos pensás que la emisión no genera inflación? Y si me dice que sí, la voy a mandar de nuevo a la facultad. Qué bien. Porque creo que es lo que corresponde a alguien que dice una cosa una barrabasada de ese tamaño. Creo que voy con una cámara, me parece. Llévale un libro. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo la gente puede ayudar, no solo la campaña de mañana, porque estando ahí, sino el partido a crecer? Bueno, la verdad que lo importante es acercarse y participar. Yo creo que es muy importante que los argentinos entendamos que los políticos que existen hoy en día no están para defendernos a nosotros, están para defenderse entre ellos. Yo ya no les creo más nada. Y creo que la manera de cambiar las cosas es hacerse cargo nosotros de nuestras vidas y participar nosotros en política. Yo creo que hay que sumarse a trabajar. A nosotros nos puedes contactar en nuestra página web, que es www.liberallibertario.org. Ahí hay un formulario para contacto, hay un formulario si querés trabajar localmente en tu comuna, en tu barrio, donde podés decir dónde estás y trabajar localmente en tu barrio. Podés debatir con nosotros por Facebook, tenemos un muro en Facebook, si buscas Partido Liberal Libertario en Facebook hay un muro muy activo donde la gente participa muchísimo y pregunta muchísimo y debate. Nos podés seguir por Twitter en @liblibertario, pero lo más importante es sumarte, porque creo que el cambio depende de cada uno de nosotros. Gracias, Gonzalo. Vamos con un poquito de música y ya cerramos con... Candidato a legislador, hoy soy precandidato, veremos en qué lugar, depende cómo salgan en las internas, porque tengo el placer de estar en uno de esos pocos partidos políticos en la Argentina donde las candidaturas se definen por internas, que te diría, era una condición mía, jamás hubiera participado en un partido que no fuera de esa manera, así que sí, hoy soy precandidato, espero tener un buen lugar en la lista. ¿Por qué partido? Por el Partido Liberal Libertario. ¿Qué es el Partido Liberal Libertario? Mira, el Partido Liberal Libertario nació en realidad hace un par de años, un poco de un grupo de ciudadanos, la mayoría de nosotros, te diré, sin participación política previa,
que defendíamos y amábamos la libertad, defendíamos las ideas de la libertad, esas ideas que fundaron este país con Alberti, esas ideas que hicieron que la Argentina fuera uno de los países más... Lo que te prometíamos, un poco de ideas distintas, que es lo que necesitamos. Estamos aquí en el piso, le damos una bienvenida al amigo Gonzalo Blusón. ¿Cómo estás, Gon? Bien, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad que un poco desilusionado igual, porque esperaba encontrarme con la voz más sexy de la radiofonía argentina y me falló. Hoy pero no bueno, está. ¿No soy yo? Será en otra oportunidad, me imagino. Hoy no está, pero sí, falta ese encanto femenino, esas mañanas de resaca que venía hechas pelota. Pero... Viene por Belén, todos los políticos son iguales. Pero es cierto, bueno, se acaba de ganar un par de votos de la platea femenina. Gonzalo, ¿vas a ser candidato a legislador en octubre? Voy a hacer... Se impone la separación entre empresarios de industrias libres, de industrias sanas, de industrias que se han desarrollado espontáneamente, y empresarios incubados y cebados por la ley mediante trabas aduaneras y privilegios monopólicos. Negamos que las empresas deba hacerlas el Estado. Ya vendrán ellas si el Estado sabe cumplir sus funciones esenciales en defensa del capitalismo, que consisten simplemente en la aplicación del Código Civil y del Código Penal para establecer el respeto por la propiedad y por las personas. Un socialista. La verdad que me decís esas cosas, a mí me encanta debatir. Nosotros la verdad que estamos siempre en contacto. La idea nuestra es llevar estas ideas a la calle, y estamos todos los fines de semana en las calles hablando con la gente, y me encanta cuando cada tanto nos cruzamos con una mesita del Partido Socialista y entrar a tirarle estas cosas que decía Juan B. Just, importantes y más desarrollados del mundo, y que vimos como esas ideas desaparecieron de todos los partidos, ¿no? Esas ideas que en algún momento estuvieron incluso en el socialismo con Juan B. Justo, en el radicalismo con Alem, a lo largo de la historia de los partidos políticos fueron desapareciendo, y hoy nos encontramos con una Argentina donde esas ideas no están, por supuesto, no están dentro del kirchnerismo, del oficialismo, pero no estaban dentro de la oposición. Y empezamos a trabajar con esta cosa mágica que son las redes sociales a través de un grupo que se llamaba Yo quiero que exista un partido liberal en la Argentina. Y de lo virtual decidimos en algún momento pasar a lo real, y bueno, estuvimos luchando durante todos estos años para conseguir la personería jurídica para poder participar en estas elecciones. Juan B. Justo, decía Gonzalo, del Partido Socialista. ¿Qué decía Michel Juan B. Justo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y mostrarles cómo fueron perdiendo el camino. Es muy interesante. Cómo la defensa de los trabajadores pasaba por defender el derecho de propiedad, pasaba por defender la libertad. Bueno, en la Argentina esa es la historia del Partido Socialista en sus inicios, ¿no? Nos tenemos que remontar a principios del siglo pasado, cuando el marxismo ya estaba con sus tropelías en los inicios de lo que fue la revolución bolchevique. Hubo un grupo de gente que dijo, bueno, definitivamente el terror, la persecución, la suma del poder público no es el modelo que nosotros creemos que defiende los intereses de los trabajadores. Y esta gente se puso a pensar, ¿no? Estaba diciendo, bueno, evidentemente esto no sirve. ¿Qué sirve? Sirve una moneda sana,